Capítulo 9. Que le jodan a todo el mundo, mi música es personal. El pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda sobre la ocupación española de las Indias aportaba, como ya se ha dicho, un enfoque nuevo, en gran medida asombroso y, desde luego, inesperado por los contendientes intelectuales que habían participado hasta entonces en los debates sobre los justos títulos de la conquista. Como en las anteriores obras suyas, Sepúlveda ponía por delante los intereses del Estado. Sin negar la autoridad papal ni la conveniencia de la evangelización, ambas cuestiones quedan en un plano más secundario. Es la corona la que resulta principal interesada en la incorporación de aquellas tierras nuevas y tener a sus naturales por súbditos. Pero el Estado no precisa una donación del Papa para actuar, ni requiere utilizar la evangelización como pretexto. La posición sepulvediana es más marcadamente secular, aunque sus textos rebosen de citas de las Escrituras y de menciones a la doctrina de los padres de la Iglesia. El Estado puede aplicar su propio poder si lo necesita para satisfacer un proyecto que conviene a sus políticas, no solo religiosas sino también económicas y expansionistas. Y su actuación sobre los nativos no tiene por qué centrarse solamente en su cristianización, sino más bien en su culturización general, en la enseñanza de los valores y modos de vida de la civilización europea, para que pudieran mejorar su bienestar, progresar y, sobre todo, ser recibidos en pie de igualdad como súbditos de la corona. Sepúlveda fue el primero en percatarse de que el título de la donación papal, que figuraba en los textos de muchas normas y documentos expedidos por los reyes y sus consejos, desde las leyes de Burgos de 1512 hasta las leyes nuevas de 1542, se esgrimía a falta de otra idea mejor para apoyar dos aspiraciones políticas fundamentales. Que ningún otro Estado pudiera pretender asentarse en aquellos territorios y, por otro lado, que los propios súbditos de la corona tuvieran que someter a autorización regia cualquier acción en las tierras descubiertas. La invocación de la misión evangelizadora como fin principal de la colonización, que se reflejó en la fórmula habitual del requerimiento y en otros muchos documentos de la mitad del 500, también debió ser evaluada por un personaje como Sepúlveda, que se había mantenido muchos años fuera de las escaramuzas intelectuales que tenían lugar en España, como los restos de una práctica medieval que imponía una última advertencia al enemigo antes de ordenar la acción bélica. El requerimiento podía explicarse, por tanto, sin ninguna necesidad de considerarlo una consecuencia del título de la donación papal que invocaba. Por otro lado, también se percató, porque él mismo había escrito sobre estas cuestiones, de que la apelación a la misión evangelizadora era una manera de tranquilizar las conciencias de los soldados que estaban a punto de intervenir en la refriega, ofreciéndoles la seguridad de que lo hacían por necesidad y que su acción se acompasaba con la ética cristiana. El Estado disimulaba y envolvía en argumentos y títulos piadosos una acción que a Sepúlveda le parecía perfectamente consecuente con los comportamientos esperables de un monarca europeo deseoso de mejorar la felicidad de sus súbditos y de incrementar sus dominios y poder. Era este el objetivo primario, la verità effettuale que habría dicho Maquiavelo. La protección de los indígenas y su civilización era imprescindible para un pensador como Sepúlveda, pero solo con el propósito de que pudieran llegar a ser súbditos equiparables a los demás. En tiempos de Juan Ginés, en la mitad del siglo XVI, la implantación de los hábitos y principios culturales europeos tenía que envolverse de connotaciones evangelizadoras. Pero nuestro personaje advirtió que muchas invocaciones de principios religiosos cumplían una función instrumental, en el sentido indicado, al servicio de la consecución de políticas de Estado, el derecho del Estado sobre las tierras y las gentes de América, y a erradicar sus hábitos salvajes, era un objeto civil o secular. Secundariamente, religioso. No creía Sepúlveda que se pudiera obligar a los indios a renunciar a sus creencias a la fuerza. Pero sí pensaba que algunas de sus prácticas eran inaceptables y debían ser eliminadas porque resultaban contrarias a la ley natural. Este ideario tenía como presupuesto la asunción de una determinada visión de la realidad americana, de una concepción antropológica sobre los indios y sus formas de vida, creencias y costumbres. La propuesta era que se interviniera sobre ellos para transculturizarlos. Algunas observaciones sobre el requerimiento, en el sentido de que nadie esperaba seriamente que produjera el milagroso efecto de la conversión inmediata de los indios a la religión verdadera, las había escrito Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General. Más bien, observó el cronista, serviría para tranquilizar las conciencias de capitanes y soldados. Pero solo para eso. Con Gonzalo Fernández de Oviedo tuvo buena relación Sepúlveda, y fueron sus escritos la fuente en la que se basó para conformar sus ideas acerca de la naturaleza de los indios americanos, ya que Sepúlveda no había estado nunca en las Indias.
En menor medida, también se sirvió de la opinión de Hernán Cortés y de la de su cronista López de Gómara. Las descripciones de Cortés que influyeron en Sepúlveda son las contenidas en las cartas de relación que fue enviando al emperador. Demuestran estos documentos la grandísima habilidad de su autor, no solo como conquistador, sino también como diplomático y abogado, a pesar de que había llegado a América después de un período de formación bastante corto. El conquistador de México justificaba en las cartas su desobediencia al gobernador Diego Velázquez y atribuía sus decisiones a la concurrencia de circunstancias de necesidad. En todo caso, reiteraba sin desmayo que sus acciones siempre tuvieron por objeto la mayor gloria del emperador. Los progresos sobre el territorio mexicano estaban sirviendo para ensanchar las fronteras del imperio de Carlos V, según él lo veía, proveer las necesidades económicas de la corona con grandes cantidades de recursos, al tiempo que hacía posible dar a conocer la religión cristiana a pueblos ignorantes de la verdadera fe. Para dar más relevancia a su acción sobre los naturales del país y las campañas bélicas mantenidas contra ellos, incluía descripciones de las peores costumbres de los indios, especialmente los horrendos sacrificios humanos y las prácticas de canibalismo. Francisco de Jerez escribió en 1534 una crónica de la conquista del Perú en la que no ahorraba detalles sobre las matanzas decididas por Pizarro y sus crueles medios para conseguir la sumisión de los nativos, pero no dejaba de ensalzar al conquistador y manifestar su orgullo por el patriotismo y las admirables cualidades militares de los españoles. Proclamaba, por ejemplo: cuando vieron los antiguos tan grandes empresas de tan poca gente contra tanta, y por tantos climas de cielo y golfos de mar y distancias de tierra ir a conquistar lo no visto ni sabido. Ambos escritores, el conquistador y el cronista, pusieron por delante lo mucho que aprovechaba al imperio lo que estaba ocurriendo en América. La cuestión religiosa era también destacable, pero ocupaba un segundo plano. Esta misma fue la percepción del más fecundo de los cronistas de Indias de la primera mitad del 500, Gonzalo Fernández de Oviedo. Su sumario de la historia natural de las Indias fue publicado en 1525. Sin embargo, solo consiguió autorización para publicar, en 1535, la primera parte de su monumental Historia General y Natural de las Indias. El cronista mostró su orgullo por las acciones de los españoles, que parangona con la mejor épica de la antigüedad clásica. Le recuerdan los caudillos y soldados españoles a Alejandro, a César y los suyos. Y en lo que concierne a sus conclusiones sobre los indios, los retrata siempre como gente inferior en inteligencia y de costumbres bárbaras e inadmisibles desde el punto de vista europeo. Escribió que los indios son gentes que de natural es ociosa y viciosa, de poco trabajo, melancólicos cobardes, viles mal inclinados de poca memoria de ninguna constancia, así como tienen el casco grueso, así tienen el entendimiento bestial y mal inclinado. El cronista López de Gómara publicó su Historia General de las Indias y su Historia de la Conquista de México en 1552, después, por tanto, de que Juan Ginés de Sepúlveda terminara su Demócrates. Pero López de Gómara era el fiel colaborador de Cortés y compartía sus puntos de vista, lo que se manifiesta en su valoración de las actuaciones de los españoles en América como las mayores hazañas que habían conocido los tiempos. Aseguraba: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte de quien lo crió, es el descubrimiento de las Indias. Respecto de los indios, repite las apreciaciones de Oviedo, asegura que ofendían continuamente la ley natural con su idolatría, sacrificios humanos, sodomía y canibalismo. Son, afirmaba, grandísimos sodomíticos, holgazanes, mentirosos, ingratos, mudables y ruines. Un testimonio más, entre los diversos que caerían en las manos de Sepúlveda por su directo acceso a ellos en la corte y en su función de cronista del emperador, sería sin duda el de Fray Toribio de Benavente, el buen Motolinía, misionero en Nueva España y admirador de Cortés. En su Historia de la Conquista de México concluía sentencioso sobre las costumbres de los indios que nunca hubo, a lo que parece, gente más ni aún tan idólatra como esta, tan mata hombres, tan come hombres. Se puede intentar reconstruir hipotéticamente cuál pudo ser el impacto que esta información sobre las Indias y sus naturales produjo en el pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda. Desde hacía más de 10 años tenía él resuelto el problema de la compatibilidad entre la milicia, el afán de guerra y la ética cristiana. De modo que no precisaba justificar ninguna acción bélica en la cristianización del enemigo bárbaro, aunque éste pudiera ser un beneficio complementario. Había expuesto en su Gonsalus, en la Cohortatio y en el primer Demócrates, que existen causas justas para la guerra y, cuando concurren, son conformes con la ley natural, y, por serlo, también con la ley divina que ni es ni puede ser distinta.
Lo que faltaba por resolver es si la ocupación de las tierras descubiertas al otro lado del Atlántico podía ser también una justa causa para la guerra. Aplicando su doctrina anterior, era fácil concluir que la ocupación de las tierras americanas y el sometimiento forzoso de los indios, si no lo aceptaban voluntariamente, era una justa causa de la guerra. La cuarta que podía añadirse a las tres generales que había justificado en el primer Demócrates. En la construcción teórica de esta justa causa del empleo de la violencia de Estado, tuvo que dar por probados los hechos que narraron los conquistadores, cronistas y frailes que le merecieron mayor credibilidad. Así se percibe en el Demócrates Secundus cuando describe la naturaleza y cultura de los indios. Arrancan los corazones de sus víctimas, los ofrecen a sus dioses, comen sus carnes, tienen instituciones atrasadísimas, horrendas formas de vida, incurren en las más abominables perversidades, son, en definitiva, como osos o monos carentes por completo de razón. Carga las tintas Sepúlveda sobre la falta de civilización de los indios y su escaso desarrollo mental para poder concluir, como hace, que esos individuos no eran aptos para vivir en una sociedad inspirada en los principios y valores europeos. Esta es la razón por la que había que someterlos. Para civilizarlos y conseguir que abandonaran sus bárbaras costumbres adoptando las de los españoles, es decir, para transculturizarlos. Solo cuando se hubiese conseguido esta transformación podrían ser leales súbditos de la corona, iguales a los demás asentados en América, en España o en cualquier otro lugar de Europa. La operación habría de ser óptima para la corona, que recibiría nuevos súbditos de las tierras del otro lado del Atlántico, pero extraordinaria también para los indios, que recibirían el beneficio de la civilización. El mejoramiento cultural de los indios incluía también su evangelización, pero no necesariamente en primer lugar. La operación concernía a la política de Estado, principalmente, que marcaba las prioridades. La prueba de que la cristianización formaba parte del programa civilizatorio pero no era su único componente ni el más principal estaba en las propias fuentes usadas por Sepúlveda para elaborar su doctrina sobre la nueva causa de la guerra. Que los indios pueden ser sometidos si no aceptan la superioridad de los españoles voluntariamente es una aseveración apoyada explícitamente en Aristóteles. La justa causa que aplica a la utilización de la violencia en relación con los indios, la enuncia Demócrates Sepúlveda a sus contertulios en los siguientes términos. Aquellos cuya condición natural es tal que deben obedecer a otros, si rehúsan a su gobierno y no queda otro recurso, serán dominados por las armas. Pues tal guerra es justa según la opinión de los más eminentes filósofos. Leopoldo, que asume en el Demócrates el papel de pacifista, manifiesta su asombro por una doctrina tan extraña. Y Demócrates Sepúlveda, con la seguridad que le caracteriza, contesta con firmeza que tal respuesta solo puede resultar extraña a quienes han saludado a la filosofía desde el umbral, es decir a los que no sepan una palabra sobre el pensamiento clásico porque de otro modo tendrían que haber reconocido inmediatamente, en ese enunciado tan claro, a Aristóteles. Ese deber de obediencia lo denomina Aristóteles servidumbre o esclavitud natural, y lo mismo hace Sepúlveda. No se trata de la misma clase de esclavitud que pueden los vencedores en la guerra imponer a los perdedores, sino que está basada en la condición de los seres humanos a los que se aplica. Los filósofos, dice Juan Ginés, dan el nombre de servidumbre a la torpeza ingénita y a las costumbres inhumanas y bárbaras. Los que sobresalen en prudencia y talento son señores por naturaleza, y los torpes de entendimiento, aunque sean fuertes y vigorosos, son siervos por naturaleza. El sometimiento de estos últimos a aquellos es por su conveniencia, pues es más beneficioso y conforme al derecho natural el que estén sometidos al gobierno de naciones o príncipes más humanos y virtuosos, para que con el ejemplo de sus virtudes y prudencia y cumplimiento de sus leyes, abandonen la barbarie y abracen una vida más humana, una conducta morigerada y practiquen la virtud. La dominación de los indios constituye, por tanto, un bien supremo para ellos porque la tutela de la nación más civilizada les llevará a abandonar sus costumbres bárbaras y a asumir las pautas de la cultura europea. La licitud de la ocupación de las tierras y apropiación de los bienes naturales se justifica porque no pertenecen propiamente a los indios. No hay, sin embargo, en el Demócrates, ninguna indicación que permitan suponer que Sepúlveda era favorable a la esclavitud o demostrara la menor conformidad con el maltrato infligido a los indios. Juan Ginés se sirve esencialmente, como ya se ha dicho, del pensamiento de Aristóteles para construir su doctrina. En aquellas fechas en que el debate sobre los justos títulos se hacía más apasionado, estaba traduciendo la política del Estagirita, que publicó en 1548, y tenía presente la clasificación de los hombres propuesta en dicho tratado.
Figura allí la distinción entre señores naturales y esclavos naturales, estos últimos con las mismas caracterizaciones que Sepúlveda aplica a los indios. Antes que él habían usado estos mismos conceptos, aplicándolos a la cuestión americana, el teólogo holandés John Mayer, cuando profesaba en la Universidad de París, y el licenciado Gregorio, en España, con ocasión de los debates previos a la promulgación de las leyes de Burgos de 1512. Pero ninguno había explicado la doctrina con tanta convicción y detalle como lo haría después Sepúlveda. La innovación que aportaba sobre todo lo dicho con anterioridad era enorme. La invocación de la autoridad de un filósofo pagano debió resultar desconcertante para los teólogos de Alcalá y Salamanca. El justo título que Sepúlveda proponía era marcadamente secular comparado con la impregnación religiosa que había caracterizado el debate hasta entonces. Desapareció en el Demócrates cualquier consideración que diera preferencia a la donación papal. Las decisiones de invadir, colonizar y someter a los indios se explican desde la perspectiva de la ley natural, acomodándose a las exposiciones de los filósofos clásicos, y se integran en las políticas de Estado mediante las cuales los señores naturales imponen a los bárbaros que abandonen sus costumbres y acepten los valores de la civilización. La cristianización es uno de los elementos de esa transformación cultural. Posiblemente la realidad fáctica de la que partió Juan Gines contenía desviaciones y errores que resultan más evidentes si sus puntos de vista se analizan desde los valores de las sociedades libres y democráticas de nuestro tiempo. Pero no es razonable hacer una transposición de los mismos a la época en la que Sepúlveda escribe el Demócrates. Desde luego, era erróneo establecer que todos los pueblos y comunidades indias existentes en América estaban en una misma situación de atraso cultural y tenían costumbres parangonables. También era aventurada la conclusión de que la aplicación de la fuerza por los españoles, cuando los indios no se avinieran a someterse voluntariamente, quedaría compensada por las ventajas que la tutela de la corona les reportaría. Faltaba ponderación en estas afirmaciones apodícticas. Además, las convicciones de Sepúlveda sobre la situación amerindía venía de la información obtenida de colonizadores, cronistas y frailes, pero que él asumió y generalizó, construyendo una propuesta paternalista que sería de aplicación universal e incondicionada. El pensamiento de Sepúlveda resultaba, pues, marcadamente heterodoxo e innovador y, desde luego, chocante con los puntos de vista de los frailes que estaban proponiendo la aplicación de otros métodos de colonización. Las leyes nuevas de 1542 acababan de dar la razón a estos e imponer prohibiciones y limitaciones en el sistema de encomiendas para favorecer a los nativos. En este contexto la obra de Sepúlveda se desvía del todo del pensamiento dominante y sugiere soluciones muy diferentes para legitimar la acción de la corona en América. El choque ideológico fue brutal porque las casas y otros religiosos habían excluido cualquier título legítimo de ocupación de las Indias que no fueran la donación papal y el programa de evangelización aplicando medios pacíficos. Las tierras ocupadas coactivamente tendrían, incluso, que ser devueltas a los indígenas. En esta línea de pensamiento se asignaba un fuerte protagonismo a las órdenes religiosas. La posición de Sepúlveda, en cambio, daba preeminencia a la política de Estado. Entre los dominicos, el padre Vitoria había sido el primero en apartarse de la doctrina más generalmente aceptada. También él había desestimado, como se ha indicado más atrás, que la donación papal pudiera ser un título para la ocupación de las tierras de Indias. Algunos de los teólogos más doctos de su tiempo, como Bartolomé de Carranza, Melchor Cano y Domingo de Soto, escribieron opúsculos que seguían la opinión del maestro. Pero ciertamente Vitoria, en su heterodoxia, había manejado enunciados que en algunos casos tenían una proximidad reconocible con los que propondría más tarde Juan Gines. Cuando el profesor de Salamanca se refiere a los derechos de sociedad y comunicación natural, o la facultad y el deber de librar a los naturales de la tiranía y de las penalidades que los caciques imponen a los pueblos sometidos, y, sobre todo, cuando acaba aceptando que incluso podría invocarse, como justo título, el octavo de su repertorio, la intervención para constituir y administrar una república legítima cuando se constate que los indios no son aptos para ello, está en todos los casos utilizando conceptos que responden a idénticas preocupaciones a las que explica el Demócrates. También en el caso del padre Vitoria la mayor parte de los justos títulos se fundamentan en razones de política de Estado y de derecho natural y de gentes, y, secundariamente, en motivos religiosos. Hay en este punto una distancia ideológica muy grande con las posiciones de las casas. Sepúlveda, que tan innovador había sido en su enfoque del problema amerindio, tuvo que pasar el resto de su vida luchando por que se publicase su obra y quedara claro lo que había sostenido de verdad.
En ningún caso defendió el sometimiento a esclavitud, el maltrato, ni justificó los abusos de los encomenderos y soldados españoles. Su pensamiento, como recordaría una vez más en su De Orbe Novo, concluido hacia 1565, se aferraba a estas dos simples ideas. Primero, que es justo y lícito someter a los indios del Nuevo Mundo al poder del rey de España, no para que se les obligue a hacerse cristianos por la fuerza o el miedo. Si esto se hace es contrario al derecho natural y a las leyes cristianas, sino para que sean obligados a guardar las leyes naturales, a las que todos estamos sometidos y las que ellos violan en muchos lugares y abominablemente, salvada, naturalmente, la libertad natural y los bienes de los mismos. Y segundo, que los pueblos bárbaros e incultos y nacidos para obedecer, no para mandar, están sujetos por derecho natural a los más civilizados y prudentes. Estos bárbaros, si se niegan a aceptar la autoridad, pueden ser obligados con la guerra de acuerdo con el mismo derecho natural, si lo exigen las circunstancias, como enseñan los mismos filósofos. Capítulo 10. No sé, tal vez. De único vocationis modo, la obra más sesuda de Bartolomé de las Casas, se había convertido, en aquellos mismos años en que luchaba contra la publicación del Demócrates, en la construcción doctrinal más acabada concerniente a la evangelización pacífica. La misión que el Papa había confiado a los reyes españoles no incluía la potestad de usar la violencia. Los indios no podían ser forzados a cambiar de religión, ni de costumbres, ni los españoles hacerles guerras por ningún concepto. Frente a ella, el padre Vittoria había identificado hasta 8 títulos de intervención forzosa. Y desde la elaboración del Demócrates, Sepúlveda ofreció una justificación más general de la guerra cuando los medios pacíficos se hicieran inservibles. Considerando la distancia que mediaba entre ambas posiciones, teológicas y jurídicas, el emperador aceptó que la controversia pudiera dirimirse ante una junta integrada por los miembros del Consejo de Castilla, de Indias y de Órdenes, junto con algunos teólogos y juristas. Las Casas y Sepúlveda serían los contendientes representando las respectivas posiciones que, a su vez, secundaban muchos otros personajes relevantes en España y América. Juan Ginés aceptó participar a regañadientes. Es seguro que no consideraría en mucho la formación intelectual de su oponente, autodidacta tardío, comparándola con su propia y refinadísima erudición. Su gran vanidad sufriría por ello a buen seguro. Además, se ocupó de advertir al propio emperador que algunos de los teólogos que había de formar parte de la junta tenían prejuzgada de antemano la cuestión y eran acérrimos enemigos suyos. Se refería a Domingo de Soto, Melchor Cano y Bartolomé de Carranza. Este último amigo reconocido de las Casas, y los dos primeros enfrentados con Sepúlveda a raíz de la opinión sustentada en la Universidad de Salamanca contra la publicación del Demócrates. La Junta se reunió en Valladolid entre los días 15 de agosto y 30 de septiembre de 1550 y, el año siguiente, entre mediados de abril y primeros de mayo. El tema a debatir fue concretado previamente para evitar dispersiones. Se encargó a Domingo de Soto tal delimitación, que llevó a efecto y enunció, al iniciarse las sesiones, en los siguientes términos. El punto que vuestras señorías, mercedes y paternidades pretende aquí consultar es, en general, inquirir y constituir la forma y leyes como nuestra santa fe católica se puede predicar y promulgar en aquel nuevo orbe, y examinar de qué forma puede haber cómo quedasen aquellas gentes sujetas a la majestad de nuestro emperador sin lesión de su real conciencia, conforme a la bula de Alejandro. Estos enunciados situaban el debate en un terreno doblemente incómodo para Sepúlveda. Por un lado, porque ponían por delante que la misión de los españoles en América era evangelizar y solo eso, lo cual condicionaba mucho al humanista, que había concebido un programa de civilización para las Indias mucho más general y ambicioso. Y, por otro lado, porque la bula de Alejandro era el referente y único justo título. Pero Sepúlveda había desestimado en su Demócrates, como Vittoria en su De Indis, que dicha bula habilitase cualquier acción legítima. Aún con estas rémoras, y forzado a centrarse en responder a los términos en que se había planteado la deliberación, Juan Ginés utilizó, en esencia, su apología pro libro de Justis Belli Causis como apoyo de su intervención. Comenzaba quejándose en tono muy acerbo de que sus detractores o no le habían leído, o no habían entendido lo que él había escrito, posiblemente porque no estaban habituados a leer. Esta era, para él, la única forma de explicar que dijeran tan solemnes mendacidades, imprudencias y calumnias al referirse a su obra, imputándole lo que no había dicho. Por ejemplo, cuando tan incomprensiblemente le acusaban de haber cometido injurias e impíos latrocinios contra los indios. Despejados estos abusos de la parte contraria sobre la base de largar mandobles dialécticos a diestro y siniestro, entró de lleno a establecer el verdadero estado de la cuestión.
Su exposición se apoyó en explicar los 4 argumentos en que basaba su opinión. Y acto seguido, en desautorizar los 7 fundamentos principales de la tesis contraria. El derecho de los cristianos a someter a los indios se justifica. A. Porque antes de caer bajo el dominio de los cristianos todos eran bárbaros en sus costumbres y la mayor parte por naturaleza sin letras ni prudencia y contaminados con muchos vicios bárbaros. B. Los bárbaros llamados indios están sumidos en gravísimos pecados contra la ley natural. C. La ley natural obliga a evitar que hombres inocentes sean sacrificados. D. Es de derecho natural y divino atraer y corregir a los hombres que van derechos a su perdición. Estos fueron sus puntos de vista fundamentales. La diatriba contra los contrarios fue, en verdad, una prolongación o especificación de los anteriores argumentos. De entre ellos son de interés algunas aclaraciones concernientes, por ejemplo, a que no se podía compeler a los indios a hacerse cristianos por la fuerza, sino a observar la ley natural. O también pronunciarse contra la objeción más recurrente, que él había rechazado otras veces, de que la fuerza y la guerra no tienen acogida posible en el mensaje de Cristo. Las Casas intervino a continuación leyendo la larguísima apología que había preparado para la ocasión y que le ocupó 5 días. Sepúlveda había requerido la atención de la Junta durante una sola sesión. Después de tanto haber luchado contra el Demócrates, en aquella ocasión reconoció Las Casas que solo conocía un resumen, es decir, la apología antes mencionada. En los prolegómenos, el dominico acusó al humanista de haber defendido la guerra y expediciones militares llevadas a cabo en las Indias, y las muertes crueles, la reducción a esclavitud de los indios o su sometimiento como si se tratara de rebaños de animales. Nada de lo cual había respaldado, sin embargo, Sepúlveda, como se ha indicado. Y, terminadas las descalificaciones introductorias, dedicó el discurso a desmontar, uno por uno, los argumentos de su oponente. La crítica se basó en 2 puntos principales. Por una parte, los datos de hecho que tomaba Sepúlveda como base de partida habían sido tergiversados o eran radicalmente falsos. Consideraba el predicador que los había tomado de Fernández de Oviedo, a quien acusaba de ser un empedernido falsario que también se había aprovechado de la mansedumbre y el trabajo de los indios. Si hubiera utilizado, decía Las Casas, su propio testimonio en lugar del de Oviedo, habría llegado a conclusiones diferentes. Ni los indios eran como los describía aquel cronista, ni tampoco eran todos de la misma condición ni tenían idénticas costumbres, por lo que la generalización resultaba incorrecta. La segunda alegación contra el pensamiento sepulvediano era de carácter más formal. Aun aceptando que algunas prácticas y costumbres de los indios contravinieran la ley natural, en relación con los sacrificios humanos y el canibalismo, la oposición de Las Casas se mostraba especialmente débil. Ni la Iglesia ni los príncipes cristianos tenían jurisdicción en aquellas tierras americanas para intervenir. Ninguno de los 2 contendientes aportó, en verdad, ideas nuevas en relación con lo que habían escrito con anterioridad. La actuación en Valladolid fue un ejercicio oral y ante tribunal, que ambos protagonistas habían preparado con tiempo. Los miembros de la Junta escucharon pacientemente las posiciones controvertidas y no fueron capaces de sacar ninguna conclusión que arrojara luz sobre el problema debatido. Fray Domingo de Soto, cumpliendo el trabajo de relator que se le había encomendado, se afanó en resumir lo expuesto en 9 folios, que recopiló para cada uno de los miembros de la Junta y para los intervinientes. Sepúlveda y Las Casas formularon algunas observaciones. El primero de bastante mala gana. En sus escritos posteriores a la representación oral, se le ve claramente harto de polemizar y, sobre todo, de sufrir la tergiversación de su pensamiento sin que se atendieran nunca sus continuas rectificaciones para evitarlo. La Junta como tal no alcanzó ninguna conclusión ni adoptó acuerdo alguno. Hubo dificultades de agenda para las reuniones de deliberación porque los más importantes teólogos, Cano y Carranza, estaban participando en las sesiones del Concilio de Trento, y otros insignes miembros no quisieron formular ningún parecer. Este silencio fue interpretado por cada uno de los debatientes y sus partidarios como expresión del triunfo de sus ideas. Las Casas se adornó con una campaña publicitaria extraordinaria, quizá la más grande autopromoción de un individuo sin cargos oficiales que se había conocido hasta entonces, publicando en Sevilla, en 1552, diversos textos que incluían resúmenes, desde su particular punto de vista, de lo tratado y concluido en Valladolid. Y, sobre todo, publicó aquel año, como ya nos consta, sin solicitar autorización, la brevísima historia de la destrucción de las Indias que tenía en continua reelaboración desde hacía tiempo. Juan Ginés de Sepúlveda se retrajo bastante.
Se atribuyó también la victoria, pero se dio cuenta de que el coste de mantener continuamente la diatriba con las casas era, para él, inasumible. Las casas no tenía otra preocupación en su vida ya que él, sin embargo, tenía muchas otras cosas que hacer. Infinidad de encargos oficiales que cumplir, entre ellos, preeminentemente, la historia de Carlos V, e inabarcables proyectos personales que quería realizar antes de que la parca se presentara a buscarlo. Respondió, por encima, a algunas de las andanadas del dominico, aunque con manifiesto desdén. Ad caninus latratus, decía, quibus meam famam nacesere conatus est, y esperando, como escribió por entonces a un amigo, alcanzar del señor obispo de Chiapa, que me deje vivir en paz y entender en otros estudios. Pese a esta actitud despreciativa, muy propia de su carácter orgulloso y de la superioridad intelectual que él estaba convencido de tener sobre las casas, le dolió en el alma aquel trance de Valladolid y su antecedente de no haber obtenido autorización para poder publicar el Demócrates. Él, formado en Italia, conocedor de las lenguas y la cultura clásica como nadie en España, humanista sin par, cortesano de élite y cronista del emperador, estaba sufriendo la humillación de que no se reconociera en su patria la sabiduría por la que se le ensalzaba en Italia, y que el emperador y el príncipe Felipe, de quien había sido maestro y tutor por encargo de su padre, que tanto le debían, no le apoyaran. Del debate tampoco se dedujeron consecuencias inmediatas y visibles respecto de la política americana. Ni la cuestión del método más adecuado para evangelizar, ni la ocupación de las tierras del Nuevo Mundo tomaron rumbos distintos de los fijados durante los años anteriores. Las Casas siempre estuvo empeñado en asegurar el buen trato a los indios y la preservación de su libertad de conciencia, costumbres y civilización, considerando su humildad y condición de súbditos de la corona. La legislación promulgada, tanto por Carlos V como por Felipe II, se cuidó reiteradamente de prohibir la esclavitud de los indios y condenar los malos tratos, el trabajo forzoso, y asegurar, por el contrario, unas condiciones de vida parangonables a las de los españoles. Los monarcas enviaron visitadores a las Indias, exigieron responsabilidades y mantuvieron su preocupación continua por los nativos. No siempre lograron cortar los abusos de los primeros años de la conquista, pero desde la segunda mitad del siglo XVI el recurso a la fuerza se cambió de modo notorio por la política favorable a la sumisión voluntaria, los acuerdos y los pactos. Ninguna exploración se haría sin autorización previa del monarca. Y la guerra se convirtió en un recurso meramente defensivo. Durante algunos años centrales del siglo estuvieron en cuestión las encomiendas y las nuevas entradas y conquistas, que Carlos y Felipe llegaron a suspender. Pero acabaron restableciéndose, aunque sometidas a reglas más dulces, a partir especialmente de las nuevas instrucciones para el virrey de Perú aprobadas el 13 de mayo de 1556, que luego se declararían aplicables a otros virreinatos. Contienen las políticas que la corona asumió en definitiva. Se mantenían las amonestaciones previas, la persuasión, las recomendaciones conducentes a evitar enfrentamientos y conflictos con los indios, era posible sustituir los procedimientos pacíficos cuando los indios persistieran en sus vicios y fuera imprescindible para civilizarlos. También, naturalmente, se acogía como justa la defensa frente a la injuria contra los españoles o sus aliados, como habían defendido tanto Vitoria como Sepúlveda. La regulación final de esta política de la segunda mitad del 500 se contuvo en las ordenanzas que aprobó Felipe II el 13 de julio de 1573. El mismo concepto de conquista desapareció y fue sustituido en dicha norma por los de nueva población y pacificación de las Indias, que daban título a las propias ordenanzas. A partir de esta norma quedaron separadas dos cuestiones: el trato de los indios y el reconocimiento de sus derechos, por una parte, y la ocupación de las tierras y el asentamiento y población de las mismas, por otra. Las Casas había sometido todas estas acciones a la evangelización previa y el sometimiento voluntario de los indios a la soberanía española. La nueva política distinguió entre la ocupación de la tierra y la relación con los indios. El derecho a lo primero se declaró sin ambajes. Lo segundo, los derechos y libertad de conciencia de los indios, se respetaron salvo que atacaran a los españoles y mantuvieran costumbres bestiales y apartadas de la ley natural. Al iniciarse el siglo XVII estos principios habían quedado perfectamente asimilados. La mejor guía para comprobarlo es la Política Indiana de Solórzano Pereira, publicada en 1647. Reconoce como un hecho que había habido en América algunos excesos y las muertes y malos tratamientos de los indios. Asume que estos abusos eran censurables, pero, por una parte, había que contrarrestarlos con los grandes méritos contraídos por la conversión de tantos bárbaros infieles y reducirlos a la vida política.
Por otro lado, nada de ello puede ir en perjuicio de los títulos y derechos de nuestros reyes. También sostenía Pereira que la disputa de los títulos, transcurrido más de un siglo desde la ocupación, era por completo banal. Él creía que el más sólido era la donación papal, pero asumió que se habían propuesto otros como más idóneos. En todo caso, su opinión era que por encima de los títulos estaba la realidad de América, donde los españoles se habían asentado desde hacía muchísimos años, lo que le permitía concluir insinuando que, en último término, también podía invocarse como justo título la posesión centenaria. Cuando los pueblos poseídos no contradicen y ha intervenido largo curso de tiempo, hasta la tiranía se convierte en perfecta y legítima monarquía. A finales del siglo XVI no solo la legislación acogió una regulación de los asentamientos muy atenta a la integración de los indígenas en las nuevas poblaciones y su debida formación. Aunque esta había sido una preocupación estable de los monarcas españoles, la evolución legislativa muestra una progresiva comprensión de que es distinta la cuestión de la ocupación de las tierras de la concerniente al sometimiento de los indígenas. Respecto de estos últimos ganó progresivamente espacio el respeto a su libertad de conciencia y capacidad de decidir. Las ordenanzas de 1573 compilan el cambio definitivo de actitud, que se mantendrá firme durante todo el siglo siguiente. También cambió el conocimiento de las culturas indias. Las primeras consideraciones del indio como un bárbaro salvaje fueron sustituidas por estudios directos sobre sus culturas y costumbres, que permitieron sostener con más fundamento la idea de que la única diferencia que los separaba de los europeos era el atraso formativo porque no habían tenido las oportunidades educativas de los europeos. Dos estudios simbolizan este gran cambio de concepciones sobre la naturaleza de los indios: los de Fray Bernardino de Sahagún y del padre José de Acosta. El primero era franciscano, llegó a México en la generación siguiente a la de los 12 franciscanos, los 12 apóstoles, enviados por su orden a predicar, y desempeñó un papel fundamental en el conocimiento de la cultura de los indios. Después de la fundación del importantísimo Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536 por el obispo Zumárraga, profesó en esta institución y dedicó muchos años de su vida a estudiar náhuatl, y a llevar a cabo una gran recopilación de las creencias religiosas de todo orden, los dioses que adoraban los naturales de esta tierra, principio que tuvieron los dioses, astrología o arte de adivinar de los mexicanos, filosofía moral y teología de los mexicanos, y todo lo concerniente a la forma de gobierno. Con estos materiales terminó componiendo su formidable Historia General de las Cosas de Nueva España, escrita en náhuatl, de la que él mismo se ocupó de hacer una traducción al castellano, que ofreció a Felipe II en edición bilingüe en la que las hojas aparecen divididas en dos columnas, una para el texto náhuatl y otra para el texto español. La terminó en 1577, pero permaneció inédita hasta 1829. El padre Acosta, jesuita, hizo un trabajo distinto pero también muy relevante para renovar totalmente la antropología indiana, a partir de su conocimiento de la situación del Perú, en tiempos del virrey Toledo y también de su larga estancia en Nueva España. El fruto principal fue la historia natural y moral de las Indias, que sobresale entre su abundante obra, en la que lleva a cabo un estudio del indio americano, las clases de sociedades en que se agrupan los naturales de aquellas tierras, que divide en tres categorías atendiendo a criterios de evolucionismo cultural que han influido en los filósofos y científicos modernos, la geología, la flora y la fauna de aquellos territorios, las creencias de los indios y sus formas de gobierno. El padre Feijóo dijo del padre Acosta que era el Plinio español, y no exageraba dada la incontenible curiosidad que demuestran sus observaciones e investigaciones. La profundización en el conocimiento de las culturas indias contribuyó también al cambio de las relaciones con los naturales de las tierras conquistadas e impulsó el desarrollo que habían tenido las sociedades establecidas en alguno de los territorios sometidos a la soberanía española. Capítulo 11. De la tierra al cielo, loco está Efrón da Paro. Hasta aquí el análisis del pensamiento de Juan Ginés de Sepúlveda y su verdadera significación e influencia en España, atendiendo la invitación que formuló hace más de un siglo Menéndez Pelayo en su prólogo al Demócrates Alter. Abordaré seguidamente, de acuerdo con el plan fijado al inicio, la comparación entre la ideología española de la conquista y las bases filosóficas y jurídicas que fundamentaron otros movimientos colonizadores europeos.
La preocupación de personalidades como Menéndez Pelayo o Altamira no era nueva, ya había sido sentida por otros intelectuales y políticos españoles provocada por los múltiples escritos que se habían difundido, desde mediados del siglo XVII, en los que se repudiaba la enorme crueldad y desconsideración hacia los derechos de los indios que habían caracterizado las conquistas españolas frente a la actitud respetuosa y humanitaria de otros colonizadores europeos, especialmente ingleses y franceses. Los autores españoles de los siglos XVIII y XIX estaban persuadidos de que, si bien los soldados y encomenderos españoles habían incurrido en muchos excesos, que había contado dramáticamente Bartolomé de las Casas en su brevísima relación, los comportamientos de los demás estados europeos que participaron en la colonización americana no habían sido distintas. Sin embargo, la propaganda adversa se había cebado con España. La alimentaron, sobre todo, con la información contenida en el citado libro del dominico Las Casas, y también la historia del Nuevo Mundo del italiano Girolamo Benzoni, que a su vez sirvieron de base para las descripciones aptas para ser visualizadas que hicieron los hermanos de Brie en sus grabados, que tuvieron gran circulación y divulgaron eficazmente el conocimiento de aquella violenta realidad. Fue especialmente perjudicial para la fama de España el hecho de que Michel de Montaigne se refiriera en uno de sus ensayos, el titulado Les coches, los carruajes, y no el concerniente al canibalismo como suele decirse por intuición, a las actuaciones de los conquistadores en México y Perú, criticándolos con la mayor dureza. Montaigne no tomó, sin embargo, referencia de Benzonio Las Casas, sino de otro cronista bastante más próximo a los intereses de la corona española y amigo del conquistador de México como fue López de Gómara, que, como ya se ha dejado constancia, describió la naturaleza de los indios en términos bastante parecidos a Fernández de Oviedo. Montaigne influyó grandemente en la literatura del siglo de las luces y fue determinante de que en muchas obras de ese periodo se recogieran graves acusaciones contra los conquistadores. Algunas veces estas críticas no incluían análisis comparativos, sino que se limitaban a la horrorizada exposición de las crueldades españolas. Otras aludían al comportamiento más civilizado, benévolo y supuestamente ejemplar de los franceses, ingleses u holandeses. Las diferencias entre uno y otro modo de colonizar se asentaron en la cultura europea con mucha firmeza y no fueron nunca rebatidas. Se obvió contar que los ingleses, nuestros grandes competidores, usaron políticas de segregación y expulsión de los indios, seguidas de la exterminación sin contemplaciones, usando métodos y desarrollando operaciones nada diferentes de las peores acometidas por los españoles. Muchos escritores patriotas, en lugar de investigar la cruda realidad de la colonización inglesa, se entregaron a explicar, en muy meritorios estudios, que la labor española en las Indias fue mucho más integradora, no produjo el exterminio total y concluyó en la mixtificación de la población y en una notable elevación de su cultura y condiciones de vida. Las descripciones que diferenciaron radicalmente el comportamiento de ingleses y españoles constituyeron ordinariamente descomunales patrañas que han tardado muchos años en ser desveladas porque los ingleses, y más tarde los colonos norteamericanos, consiguieron camuflarlas dentro de simulaciones, equívocos y apariencias de que el comportamiento con los indios fue legal y delicadísimo. Estos hipócritas artificios confundieron parcialmente al más agudo observador de la realidad norteamericana de primeros del siglo XIX. En efecto, la conclusión que expuso Tocqueville en la primera parte de La democracia en América, al referirse al futuro de la raza india, era la siguiente. La conducta de los americanos de los Estados Unidos hacia los indígenas refleja, por el contrario en comparación con España, el más puro amor a las formas y a la legalidad. Con tal de que los indios permanezcan en estado salvaje, los americanos no se entrometen en modo alguno en sus asuntos y los tratan como pueblos independientes, no se permiten ocupar sus tierras sin haberlas adquirido debidamente por medio de un contrato y si, por casualidad, una nación india no puede ya vivir en su territorio, la toman frecuentemente de la mano y la conducen ellos mismos a morir fuera del territorio de sus padres. Los españoles, con ayuda de monstruosidades sin ejemplo, cubriéndose de una vergüenza indeleble, que vivirá tanto como su nombre, no han conseguido exterminar la raza india, ni siquiera impedirle compartir sus derechos. Los americanos de los Estados Unidos han alcanzado ese doble resultado con una maravillosa facilidad, tranquilamente, legalmente, filantrópicamente, sin derramar sangre, sin violar, a los ojos del mundo, uno de los grandes principios de la moral. No se podrían destruir los hombres respetando mejor las leyes de la humanidad.
Tocqueville se equivocaba manifiestamente en todos los últimos enunciados de su oración porque, siendo verdad que los ingleses, y luego los colonos americanos, encubrieron sus acciones en una apariencia de estricta legalidad, no es verdad que actuaran contra los indios tranquilamente y sin derramar sangre. Durante casi todo el siglo XIX se pudo mantener la misma falsa idea, pese a las protestas, bien informadas, de algunos autores españoles. Pero los estudios ulteriores han destruido por completo esa injustificada presunción. Son ahora infinidad las investigaciones que han demostrado la realidad de la colonización británica. Quizá el punto de inflexión que marca esa bibliografía tenga un referente indiscutible en la edición alemana de 1925 del libro de Georg Friederichi, Der Charakter der Entdeckung und der Verum Amerikas durch die Europäer. Contiene una impresionante información comparada sobre las ideas y comportamientos de los diferentes pueblos colonizadores. Su conclusión, por lo que respecta a los que operaron principalmente en América del Norte, franceses e ingleses, es que igualaron o empeoraron las más criticables acciones de los españoles. Mi propósito, no obstante, no es ahondar en estas comparaciones, sobre las que hay muy poco más que decir que lo que ya está escrito y probado, sino establecer los paralelismos que pueden existir entre el pensamiento jurídico y político en que se fundamentó la colonización emprendida por los diferentes estados europeos, refiriendo en particular el caso de Inglaterra, que fue el principal competidor de España en América y uno de los más activos difamadores de los conquistadores españoles. La tesis que trataré de probar es que no se diferenció sustancialmente y que los escritores ingleses tuvieron a la mano y siguieron de cerca la mayor parte de las doctrinas sostenidas por los juristas y teólogos españoles. Aquellas ideas que se sustentaron en tradiciones propias de los pueblos británicos también tenían un tronco medieval común con las mediterráneas y no fueron muy diferentes de las aplicadas por España. Capítulo 12. El patrón de este juego: los reyes no descansamos. Los estudios que analizan las actuaciones españolas en América suelen pararse en la consideración de lo hecho por los conquistadores, las leyes dictadas por los monarcas y las reflexiones que todo ello mereció a teólogos y juristas. No es habitual que se ofrezca información complementaria con la que comparar si, por ejemplo, la doctrina establecida por Vitoria o Sepúlveda, o las prédicas de las casas tuvieron algún parangón en las acciones de otros pueblos europeos en América. Es importante desvelar también los hechos, las leyes y los escritos filosóficos y jurídicos que derivaran de tales intervenciones, porque ayudan a valorar las preocupaciones y actuaciones españolas en el contexto histórico preciso. Esta colonización inglesa de las tierras de América del Norte no comenzó de modo sistemático hasta el 29 de diciembre de 1606, antes, los asentamientos, como la colonia de Roanoke fundada por Raleigh, habían fracasado, y las incursiones en las latitudes americanas eran acciones de piratería. Aquel día salió del puerto de Londres la expedición de Christopher Newport, compuesta por 3 embarcaciones. Hacía 114 años que Colón había llegado a América, y 87 desde que la primera expedición española propiamente conquistadora, la de Hernán Cortés, salió de Cuba para México, 18 de febrero de 1519. Newport, hijo de marino, había nacido en 1561 y se había pasado la vida en el mar. Cruzó el Atlántico por primera vez en 1580 y se quedó algún tiempo en Bahía. Regresó años después a Inglaterra y dedicó su tiempo a la piratería, en ocasiones embarcado con Drake. El primer viaje independiente al Nuevo Mundo lo hizo como capitán del Little John en 1590. Fue entonces cuando le dejaron manco del brazo derecho en una batalla celebrada en la costa de Cuba. La expedición de 1506 fue financiada y organizada por la Compañía de Londres, poco después se llamaría de Virginia, que había sido privilegiada por Jacobo I para establecerse en la zona de Chesapeake. Llegó allí con 105 planters, plantador y plantación son términos equivalentes a colono y colonia. No le gustó mucho al capitán Newport el territorio de la bahía, de modo que la cruzó, remontó el río y desembarcó a los expedicionarios en el que sería el emplazamiento de la colonia. Ocurrió el 13 de mayo de 1607. Newport clavó una cruz en esa tierra nueva, que llevaba la inscripción Jacobus Rex, 1607. El emplazamiento se llamaría Jamestown. Los responsables de las compañías mercantiles que flecaban las expediciones hacia las colonias norteamericanas hicieron al principio indicaciones similares a las que pueden encontrarse en los documentos expedidos por los reyes españoles, en lo que concierne al trato que debería dispensarse a los indios. Los españoles habían llegado a América exhibiendo la bula de donación que les había otorgado el Papa Alejandro VI, y contaban con un título claro que les habilitaba para ocupar las tierras.
Si estaban habitadas por indios que no conocían la decisión del Papa, lo que había que hacer era advertírselo sin obligarles a retirarse con violencia. Esta fue la importantísima función jurídica que se pensó que cumpliría el requerimiento. Si, a partir de tal anuncio, los nativos no aceptaban ni se mostraban hostiles, la guerra y el sometimiento serían justos. Los colonos británicos no contaban con ningún título parecido, de manera que, al principio, algunos observadores escribieron preguntándose con qué derecho se ocupaban tierras a los indios y se les despojaba de sus posesiones. Robert Gray. Se apuntaron soluciones al problema teórico, justificando la colonización sobre la base de sostener que también la misión de los británicos en América era civilizar y cristianizar a los indios, como el Papa había mandado a los españoles. Richard Arkwright. Pero pronto abandonaron las grandes explicaciones teológicas para acomodarse a la solución más sencilla. Ocupaban con buen derecho aquellas tierras porque no eran de nadie ya que los indígenas no las poseían. Toda la enorme complejidad de los debates suscitados en España sobre los justos títulos de la conquista y poblamiento de las Indias carece de parangón, ni aproximado, en el pensamiento y la acción gubernamental inglesa. Ni hubo debates, ni una legislación tan atenta para asegurar el buen trato a los indios, ni se pueden encontrar entre los eclesiásticos, teólogos y juristas reproches parecidos a la actuación de sus nuevos pobladores. Las razones en que se basan estas diferencias fueron de orden geográfico y demográfico, religioso, cultural y político, y también tuvieron relación con las experiencias históricas inmediatas de sus respectivos países de origen. La geografía era menos amable para los ocupantes del norte que la que encontraron los españoles en las islas del Caribe y en el continente americano. Había en estos lugares grandes extensiones de terreno que se prestaban a la explotación agrícola y ganadera, y, aunque los españoles no ampliaron mucho, al principio, los terrenos dedicados a tales menesteres, las posibilidades de crecimiento eran inagotables. El clima favorecía el establecimiento, y la mano de obra nativa era abundante. En cambio, la geografía y demografía del norte eran muy diferentes. Los colonos se establecieron en la costa porque, además de que su espíritu de plantadores les llevaba a ello, implantarse más hacia el interior les exigía superar barreras boscosas impenetrables y poco productivas. Además, las poblaciones indias eran mucho más pequeñas y el número total de efectivos muy inferior al existente en las zonas colonizadas por los españoles. La dinámica de las relaciones con los indios estuvo influida, en la zona española y la británica de América, por las concepciones religiosas, históricas y culturales que llevaron consigo los colonos. La misión que España se impuso en el Nuevo Mundo fue, ante todo, la de evangelizar y civilizar a los indios. Este objetivo está repetido sin desmayo en las capitulaciones, las instrucciones de la reina Isabel, su testamento, los debates de los teólogos y juristas celebrados en las juntas de Burgos y Valladolid a partir de 1512, y así sucesivamente en muchísimos escritos y normas producidos a lo largo del siglo XVI. El propósito no venía solo de la voluntad regia, ni de la gran influencia del clero reformado en la época, sino que era la más eminente consecuencia de la donación papal que se usó como título para la ocupación de las tierras descubiertas. La donación era finalista y, para justificar la ocupación, los reyes tenían que hacer el esfuerzo necesario para que los indios fueran atraídos a la fe cristiana. Los ingleses no tuvieron preocupaciones semejantes al establecerse en sus colonias del norte. No se trata de que las compañías mercantiles que armaban las flotas en que viajaban los plantadores desconsideraran dicho objetivo religioso. Por el contrario, formularon al principio instrucciones en las que se manifestaba el deseo de emular el trabajo religioso de los españoles. Pero nunca elaboró la corona británica una política de evangelización, ni se mostró preocupada por esa cuestión en el mismo grado que los monarcas españoles. Nunca estuvo ese objetivo por delante de los de carácter puramente económico o mercantil. Por otra parte, aunque hubieran querido hacerlo, no contaban los ingleses con un clero compacto y disciplinado, jerarquizado en el seno de órdenes religiosas regulares que pudieran mandar sus frailes a América, como hizo España, porque las órdenes religiosas habían sido disueltas, inicialmente por Enrique VIII y luego por Isabel I, en cuanto que se acometió la reforma religiosa. Sus bienes habían sido desamortizados y vendidos o apropiados por la corona. No contaban, por tanto, ni con recursos humanos ni con organización ni medios materiales para llevar a cabo una misión asimilable a la española. Además, en el caso de España, la unidad de la fe católica se había mantenido a ultranza, asegurada con una reforma religiosa que fue pionera en Europa, y blindada con el eficaz trabajo de la Inquisición.
En cambio, las consecuencias de la Reforma inglesa determinaron que los peregrinos y colonos que llegaban a las tierras de Virginia, Nueva Inglaterra y los territorios nuevos, se agruparan en diversas iglesias y tuvieran diferentes maneras de comprender y practicar la religión cristiana. La libertad de religión fue, en la América británica, la primera libertad. La diversidad resultante también complicaba mucho el desarrollo de programas de evangelización ordenados. Y además la religión, por principio, se consideró un asunto privado. En fin, también era imposible aplicar el método forzoso que habían utilizado los españoles desde el principio, porque nadie asumió en las colonias del norte la obligación, impuesta a los encomenderos españoles, de enseñar a los indios la verdadera religión. Por el contrario, la libertad de religión aplicada por los puritanos que llegaron en las primeras oleadas colonizadoras, que había sido tan determinante para ellos mismos, era incompatible con la imposición de las creencias por la fuerza. Otra decisiva diferencia entre colonos ingleses y españoles, derivada de las experiencias históricas recientes de unos y otros y de las peculiaridades de sus respectivas culturas, fue que los primeros no aceptaron, por principio y en general, mezclarse con los indios integrándolos en sus sociedades, mientras que los españoles tomaron la integración social como una de sus directivas más apreciables. En el caso de los españoles, habían sido los propios reyes los primeros en proponer que se acentuara la convivencia con los indios, atrayéndolos a vivir a las ciudades que se iban implantando, construyendo viviendas en las que pudieran alojarse, desarrollando vida en comunidad y fomentando los matrimonios mixtos. Todo ello se ajustaba con naturalidad al espíritu de tolerancia que hizo posible durante largos siglos la convivencia de las comunidades judía, musulmana y cristiana. Incluso la cuestión de los matrimonios, que había sido la forma de integración más complicada en la España medieval, fue fomentada en América por los reyes católicos desde los primeros años de la colonización. En sus instrucciones de 1503 a Nicolás de Obando, al designarlo gobernador de la Española, le hacían el encargo de que los indios se casen con sus mujeres en haz de la Santa Madre Iglesia, y que asimismo procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas con algunos indios, porque los unos y los otros se comuniquen y enseñen, para ser indoctrinados en las cosas de nuestra santa fe católica. Esta política inicial, consolidada por la sanción formal de los matrimonios interétnicos a partir de 1514, consiguió resultados notables, tanto por el número alcanzado como por la asunción de esa política por los principales líderes americanos. Dependiendo de las zonas, el mestizaje se produjo a diferente velocidad, pero alcanzó cotas globales muy significativas. Ese espíritu tolerante e integrador no existió en el norte británico. Sin desconocer que algunas voces se levantaron en favor de imitar las acciones de los españoles al respecto, lo que dominó fue la exclusión y la segregación. Las colonias británicas fueron poco propensas, ajustándose de esta manera a lo que había sido normal con los monarcas Tudor y Estuardo, a aceptar excepciones a la unidad política y jurídica del territorio. Por tanto, en un primer momento se intentó una anglinización de los indios, pero en cuanto se percibió la dificultad o se constató el fracaso, se sustituyó esa política por la de segregación estricta. La tradición que pesaba sobre los ingleses tenía poco que ver con la forjada en la fragua de la tolerancia medieval española. Su experiencia arrancaba de lo acontecido en Irlanda cuando la invadieron en 1170, en tiempos de Enrique II. Las descripciones de los naturales del territorio les asimilaban a los salvajes indios que encontraron después en América. No construían casas, ni labraban, ni vivían en comunidades estables. Tenían modos de vida muy atrasados para las concepciones ingleses, por lo que enseguida se aprobaron normas que acordaron la segregación y exclusión de aquellos nativos. Los estatutos de Kilkenny de 1366 prohibieron los matrimonios mixtos, e incluso la convivencia entre miembros de la comunidad inglesa e irlandesa, para evitar contaminaciones. Esta pésima consideración de los irlandeses por parte de los ingleses estaba todavía viva en el siglo XVI. Los tomos del Calendar of State Papers Relating to Ireland, correspondientes a 1509-1588, contienen muchísimos detalles sobre la terrible guerra de Inglaterra contra su territorio colonial de Irlanda. No se encontrará en esos papeles ningún indicio de nobleza de sentimientos ni de conductas honorables entre los oficiales y los funcionarios ingleses. Los hombres, mujeres y niños irlandeses fueron asesinados como bestias salvajes, algunas veces en el marco de partidas de caza. No daban el menor valor a la vida de aquellos sujetos, a los que tenían por bárbaros. No se le daba mayor importancia en aquella provincia a la muerte de un irlandés que a la de un perro rabioso fraude. Los mataban con armas y, si no, de hambre.
Metódicamente y por la fuerza les robaban y arrasaban sus viviendas y ganado o eliminaban todas las provisiones que pudieran servir de alimentos. Hay descripciones pavorosas de aquellas matanzas. Los irlandeses fueron tratados de la misma manera como más tarde los indígenas americanos por los ingleses y los angloamericanos friederici. Les resultó fácil ver en los indios del Nuevo Mundo peligros semejantes y, desde luego, no establecieron respecto de ellos políticas de convivencia. Los indios eran como los irlandeses primitivos. Por supuesto, los colonos deberían abstenerse de casarse con los indios porque ello podía conducir a la degeneración. Se aportaron muchos ejemplos bíblicos para demostrarlo. Los escrúpulos de los colonos, en los primeros años de las plantaciones, a la aplicación de una política segregacionista estricta, se superaron totalmente en cuanto que se produjeron los primeros ataques serios de las tribus indias contra los establecimientos británicos. En la bahía de Chesapeake y los territorios circundantes, cuando se fundó Jamestown, existían muchas pequeñas tribus indias aliadas en una especie de confederación que reconocía como jefe a Powhatan. Establecieron los colonos relaciones comerciales con ellos y, salvo algunos incidentes, se consiguió una situación de paz bastante estable. A la muerte de Powhatan, su hermano y sucesor, Opechancanough, organizó las tribus y dirigió, en 1622, un virulento ataque contra los colonos, eliminando un tercio de la población. El gobierno de Virginia se vengó mediante represalias sucesivas y expulsiones de los indios de las tierras que se consideraban de propiedad inglesa. Los indios serían, a partir de entonces, bárbaros y traicioneros, y lo mejor que podría hacerse con ellos era exterminarlos. Los nativos eran salvajes que se comportaban sin atenerse a los dictados de la ley natural. Eran un mal que debía ser extirpado. Esta política se agudizó y elevó a definitiva en 1644. La Victoria Blanca terminó con un tratado por el que los indios aceptaban ser desplazados a zonas territoriales concretas, pagando, a cambio, tributos al gobierno colonial. Una evolución semejante sufrieron las relaciones entre los indios y los colonos de Nueva Inglaterra. Las ocupaciones de nuevas tierras por los colonos se llevarían a cabo negando cualquier derecho anterior de los indios. Al principio de la colonización, algunos grupos de europeos recién llegados habían negociado con los indios la compra de tierras, y si se oponían estos, los expulsaban por la fuerza. Si se sublevaban, les hacían la guerra y, a los que no exterminaban, los desplazaban territorialmente y confinaban. Esta fue la política indigenista, que continuó también después de que las colonias se independizaran de la metrópoli. El debate español sobre los justos títulos había permitido poner en circulación un argumento religioso que los británicos no usaron nunca. No hubo en América inglesa ningún fraile al que se le ocurriera decir que la única misión posible de los europeos en el Nuevo Mundo fuera evangelizar, y que no podían tomarse las tierras americanas sin el consentimiento de los nativos, y que aun las ocupadas debían ser devueltas. Vitoria, mucho menos visceral que las Casas, tuvo que idear fórmulas doctrinales que compatibilizaran la evangelización y los repartimientos de indios y ocupaciones de tierras. Y Juan Ginés de Sepúlveda fue de los pocos que hicieron propuestas que se ajustaban a la realidad. La gobernación del Nuevo Mundo por los españoles se justificaba por el carácter primitivo de los indígenas, que era necesario civilizar y evangelizar. Y sus tierras eran apropiables porque, dado los modos de vida colectiva de los amerindios, no las habían poseído ni ocupado nunca mediante las acciones materiales pertinentes. Al no estar socialmente organizados, tampoco tenían un derecho de propiedad. Los políticos, filósofos y juristas ingleses conocieron las construcciones teóricas de los españoles sobre la conquista de América, y las utilizaron, depurándolas, para abastecerse solo de la argumentación jurídica estricta, apoyada en el derecho natural y de gentes, y librándola de las consideraciones religiosas que tanto condicionaron el debate en nuestro país. Es de remarcar que en este proceso de depuración también se actuó sobre la base de buscar categorías aprovechables del derecho histórico, y sin tratar de resolver ninguna cuestión concerniente a la novísima situación que la colonización americana estaba planteando, en relación con los derechos de los indios como hombres.